Lo que pasa es que ahorita en el Perú está como pasando, están pasando algunas cosas, ¿no? En el sentido, un poco para contextualizarte, la cosa está habiendo un crecimiento sostenido por la construcción, como Sí. muchos crecimientos que se dan en algunos países. Ujú. Entonces, eso ha devenido en una explosión de que la arquitectura se convirtió ahora en la mejor carrera para los adolescentes Ah, claro, claro. y han crecido las facultades de arquitectura enormemente. Hay 52 facultades en el Perú. Ah, 52. Yo creo que hay muy pocas de buena calidad porque no hay tanta plana docente tampoco. Ujú. Entonces, nosotros enseñamos con mi socia Patti, Sí, Patricia Llosa, en la facultad en la facultad de la Universidad Católica, sí, que ahorita creo que es un poco como universidad es una universidad enormemente sólida acá en el Perú y hace 10 años, 12 años, más o menos 11 años abrieron la facultad y nosotros entramos desde el inicio, un poco que la formamos con la gente. El decano es Freddy Cooper y está Pedro de la UNDE ahí. sí, Entonces, lo que ha comenzado a pasar es que arquitectos con más o menos de mi generación, yo tengo 45 años, sí. mi socia Patti, ella tiene, yo le llevo como 7 años, tiene como 38. Ajá. Entonces, pero los dos nos hemos formado, cuando tú me preguntabas por ahí un poco el tema de la formación, obviamente yo me he formado en la crisis, quizás me he formado de más o menos de la misma manera como tú te estás formando ahora, Sí, en sí, estado de crisis, sí. ¿no? Y de hecho la carencia te forma de una manera y me formé en el taller de Juvenal Baraco, que quizás era en ese momento el arquitecto peruano que estaba más publicado en el entorno latinoamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Patti también hizo su carrera en la facultad en la facultad de la Universidad Ricardo Palma, en la facultad de arquitectura, hizo su carrera también en el taller, en distintas épocas, pero Juvenal Baraco fue para ambos, ha sido nuestro asesor de tesis en épocas separadas, Ujú. y de alguna manera yo creo que era, por lo menos en la escuela, he tenido un taller vertical muy sólido y muy vertical, como estos talleres con grandes figuras que se construyen, ¿no? Con discursos unitarios. Era un arquitecto como muy delirante en algún sentido para algunas cosas y bueno, esa de alguna manera fue nuestra Trabajo de la formación en monografía la se escuela. basa en un puente entre los arquitectos del modernismo latinoamericano y peruano en este caso con la arquitectura actual. Es como que es trazar un puente, un vínculo entre las dos arquitecturas. Por eso más o menos en las preguntas que te adelanté, como para más o Sí, menos claro, claro. Sí, la, claro. bueno, preguntaba cuáles fueron, no sé, referentes, bueno, ya me estabas hablando de Hay un Juvenal tema acá con la Baraco. arquitectura moderna, que como dice mucha gente, es que la arquitectura moderna ya murió, pero la secuela está como muy viva, ¿no? O sea, Sí, yo soy un convencido de que si acá viene alguien y hace un edificio rígidamente o rigurosamente con los principios modernos, se puede llevar el premio de la Bienal Nacional. O sea, sí, es así de vigente la secuela, ¿me entiendes? sí, 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 Y sí, sí, perfecto. nosotros, como oficina, con Patti, de verdad hemos hecho, o sea, nosotros partimos en principio, la oficina se funda en el 2005, Sí, entonces tenemos como 8 años juntos. Al año de comenzar a proyectar, cuando habíamos hecho por lo menos un par de casas, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esta cosa, con este asunto, porque teníamos una formación enormemente, como una impronta muy fuerte sobre la modernidad, no necesariamente por el taller de Juvenal Baraco. Patti se fue a hacer una maestría a Barcelona, obviamente en Barcelona la sí, gente es enormemente moderna, sí, con su sistema, con sistemas de compositivos, de aplicación, la casa pabellón. El pabellón es un paradigma todavía para los sí, arquitectos, totalmente, entonces totalmente de Patti acuerdo. tiene toda esta formación y yo un poco, a mí siempre me gustó un poco la arquitectura moderna en la escuela, entonces, pero agarramos y hicimos un corte y dijimos, bueno, habrá que desaprender. Entonces, yo creo que estamos
en ese desaprendizaje para poder justamente hacer otras cosas. A mí me encanta la arquitectura moderna, pero nosotros no queremos hacer arquitectura moderna. O sea, estos sistemas compositivos, estos criterios digamos, proyectuales, modernos, están enormemente arraigados en las escuelas. Entonces, donde volteas hay un alumno que te pone como paradigma o te sigue poniendo ahora a Le Corbusier o a los grandes maestros del 20. Entonces, a mí eso me parece espeluznante. O sea, a mí de verdad me crispa. Entonces, nosotros hemos hecho un andamiaje, o sea, conceptual, intelectual, para desaprender justamente, para poder hacer otras cosas, o sea, para hacer algo que no sepamos hacer. O sea, creo que lo peor que nos puede pasar es seguir haciendo lo que sabemos, ¿no? Sí, Entonces, sí, totalmente. Yo sé que las primeras casas, hemos hecho mucha vivienda al inicio, porque es como que uno tiene acceso a esa escala. Ahora estamos haciendo edificios más grandes, hemos podido ganar algunos concursos y definitivamente yo creo que el desaprendizaje que comenzamos a tener nos está por lo menos llevando a hacer arquitectura de manera, o sea, de manera más libre y digamos, o sea, cuando nos dicen si somos modernos, porque hay mucha gente que nos tilda de eso, nosotros decimos que primero que no tenemos el esquema mental moderno, no creemos en un ideal, no construimos el espacio ideal, ni partimos de la composición. O sea, si hay cosas que en este desaprender construimos como dogmas para poder desaprender, fueron: no usamos la palabra concepto, no queremos componer, no comenzamos a distribuir en una planta. Entonces comenzamos a mirar más lo que éramos, y de verdad nosotros somos casi producto del muro, del barro, del adobe, del patio, del desierto, ¿no? Entonces, de la arquitectura prehispánica que existe en toda la costa peruana y en el Ande peruano. Entonces, creo que cada vez más, mira, la arquitectura prehispánica, o sea, por ejemplo, nadie puede decir que hay un arquitecto que hizo Machu Picchu, o un arquitecto que hizo la ciudadela de Chan, o un arquitecto que pensó Puruchuco, porque no funciona así, no funcionaba así. El tema es que sí habían arquitectos, y eso nadie lo duda, pero la arquitectura prehispánica está amarrada más, creo yo, a la idea del pensamiento débil, o sea, este pensamiento que va con la tradición asentándose y con algo de innovación, pero en escalas muy pequeñas. O sea, la innovación son pasos que vas dando, pero pasos pequeños que te van. Entonces tienen una estrategia de acoplamiento o de inserción en el territorio a partir del muro, de la rampa, del patio. O sea, hay elementos que reconoces en la arquitectura prehispánica. En el Ande será el andén, la doble jamba, el techo que tiene las canchas pequeñas. Entonces, lo que pasa es que agarran esos elementos y comienzan a entender el territorio, y en la medida en que se van acoplando a partir de estrategias de ubicación en el territorio, va definiendo su carácter. Entonces, lo que nosotros queremos hacer y hacemos últimamente, que me parece más honesto, es entender la arquitectura en su circunstancia. Entonces, si hay algo que ahorita nos está como que construyendo la cabeza, es esta idea de lo circunstancial. Entonces, en lo circunstancial entran, si tú pones la arquitectura en un estado circunstancial, creo que la pones en un estado incierto. O sea, el territorio, el usuario, el clima, el material, el costo. Nosotros, como parte de la circunstancia, como arquitectos que estamos pensando la disciplina, también somos los que revoloteamos ahí en esa circunstancia y comenzamos a darle forma a la cosa. Entonces, de moderno no tenemos nada. De hecho, quizás hay un trazo, unas líneas, pero hay proyectos que de verdad yo los veo, como el Museo de Pachacama, que acabamos de entregar y espero que se construya este año. O hay viviendas que son enormemente disonantes a esta idea de compositiva moderna, pero también yo creo que la modernidad o la imagen moderna, que es la que muchos manejan,
la refieren a casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea horizontal, o sea, Sí, ya te dice moderno. yo te digo, por ahí mi idea, mi forma de ver, mis maestros de historia, ¿no? Es lo que estuvimos viendo es para tener una síntesis superadora de la modernidad, primero hay que saber qué es la modernidad, trabajarla bien, estudiarla bien y después llegar al punto que vos decís. Después es como abolir eso y decir, bueno, de acá en adelante hagamos algo nuevo, pero hay que pararse en lo viejo como para apuntar a un futuro o a una vanguardia Pero de mira, arquitectura. hay un libro que Sí, justamente comenzamos a estudiarlo eh, en el 2006 con Patti, con los arquitectos que trabajaban con nosotros en esa época, y nos permitió también insertarlo en una cátedra que hacíamos que tenía que ver con la teoría. Entonces, el libro es este ensayo que hace Eichmann, que se llama El fin de lo clásico, no sé si lo has leído. no, no tuve la suerte. No. Entonces, de verdad, para nosotros ese ensayo de Eichmann, que se llama El fin de lo clásico, rompe muchos paradigmas sobre la idea de la modernidad. Coincido contigo en que hay que conocerla, pero no, o sea, lo que yo digo es que la valoración que viene de la Gestalt, esta idea de qué es cómo tienen que estar compuestas las cosas para que el ojo para que el ser humano se sienta tranquilo y no vea disonancias, Sí. tiene que ver con un esquema mental que ha sido como muy permanentemente y sistemáticamente instruido en las escuelas, ¿no? O sea, yo siento que una ventana está bien puesta porque he construido una valoración sobre esa ventana y sobre esa proporción, Sí. porque la he aprendido, no porque esté bien puesta en sí misma, ¿no? O sea, porque yo creo que no funciona así. Ujú. Entonces, cuando nosotros te decíamos que comenzamos a desaprender, comenzamos a desarmar el andamiaje moderno en esos términos, no en su sistema superficial de compositivo solamente, sino en sus esquemas mentales y cómo se habían asistido a la modernidad del pensamiento clásico, y en el texto Eichmann lo refiere perfectamente. Cómo los modernos, Le Corbusier, por ejemplo, no se había alejado mucho del sistema de composición clásico, hacía su sección áurea, Sí, su sí, sí. rectángulo de plata, entonces esa idea de haber roto con la historia, con el pasado, o sea, estaba como puesta en discusión. Entonces nosotros comenzamos seriamente a desarticular esta... Es como cuando te digo que desaprendimos, fue porque primero tuvimos conciencia de qué aprendimos. O sea, cómo uno va aprendiendo, cómo va formando su gusto o su valor proyectual, ¿no? Entonces, una vez que definimos por qué valoramos algo, podríamos permitirnos valorar otra cosa. Eso es lo que tú dices, no tiene que ver con que yo ya quiero diseñar algo distinto y voy a ser creativo y lo voy a hacer. No, así, justamente hablaba de eso hoy día con los arquitectos que trabajamos acá. Nosotros somos 7 en la oficina. Sí. Son 5 chicas, incluida Patti y Felipe y yo. Entonces, obviamente la mirada de género está como muy presente. Entonces, yo les decía, ¿ustedes creen que van a hacer algo porque son creativas o van a cambiar las cosas porque son creativas? O sea, no, yo no creo que pase por ahí. Creo que pasa porque tienes que tener una reflexión muy rigurosa sobre la disciplina y definir verdaderamente qué es lo que estás valorando y por qué lo estás valorando y de dónde construiste ese valor para poder permitirte otra cosa. O sea, lo que pasa con la arquitectura es que yo veo muchos arquitectos y muchos jóvenes que sus esquemas mentales están tan estructurados para solo permitirse algún tipo de arquitectura. Y cuando se permiten otro es de la manera más superficial y volátil posible. O sea, no hay rigurosidad. No digo que todos, hay gente que yo reconozco que me parece, o sea, respetable, admirable, que hace arquitectura, pero la hace no solamente con los pies en la tierra, sino con la cabeza en un estado de reflexión permanente. Entonces, cuando te digo que hemos desaprendido sistemáticamente, y pucha, no te estoy hablando de poco tiempo, han venido años de años para poder proyectar de manera libre y permitirnos apreciar en la disonancia algo que puede ser estéticamente para nosotros, no sé, con algún valor, ¿no? De hecho, todo esto que te digo comenzó
de relacionar el sujeto, el objeto, del pensamiento complejo de Edgar Morin, de todos los textos hay algunos de Deleuze, Guattari, estos filósofos contemporáneos que escriben sobre el rizoma y cómo el pensamiento contemporáneo inunda la manera de ver la arquitectura. Entonces ahí te das cuenta que es como medio absurdo tratar de trasladar esquemas mentales o sistemas de compositivos del siglo XX y de la primera mitad al momento en que estamos. O sea, yo creo que a mí personalmente me parece, salvo en la ignorancia, puede uno decir, oye, ok, está bien, pero yo creo que por ahí no avanzamos. O sea, no podría definir lo que hacemos, simplemente te digo, y para ligarlo a lo de la arquitectura latinoamericana, mira, estuve en Sao Paulo y en Bogotá hace un par de meses, sí, en ambas ciudades. Encontré una relación entrañable con la Escuela Paulista, porque lo mismo nos pasó, hicimos un viaje con Patti para ver arquitectura y nos fuimos a Portugal. O sea, a mí la arquitectura de Álvaro Siza, de Soto de Moura, de la escuela de Birne, los conocimos, hemos conversado con ellos, hemos salido con ellos. O sea, nos parece gente admirable, su arquitectura nos parece de una humildad grandiosa, desde su materialidad y su pertinencia. Y lo mismo me ha pasado ahora que he visto la arquitectura de Méndez de Rocha, de Lina Bobardi. Entonces, si hay vínculos, o sea, serían estos que cada quien está cosiendo. Nosotros no estamos muy... O sea, no tenemos amigos latinoamericanos, arquitectos, ¿no? Que están... Conocemos a Javier Sánchez, algunos más por ahí porque son vecinos o están en Lima, pero creo que no nos pasa lo que le pasaba a los arquitectos en los 90, que se reunían en el SAL y discutían, que yo participé de oyente en algunas de esas discusiones, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que por ahí más o menos va la cosa. Sí, está perfecto. Después, no sé, quisiera ver, a ver si podemos hablar un poquito de, no sé, vos hoy por hoy, ¿cuál de tus obras sentís que representa mejor al estudio, al de Patti y al tuyo, ¿no? Que hoy por hoy, vos decís, ¿cuál es tu caballo de batalla, tu mejor obra? Tu carta de presentación vendría a ser. Sí, mira, primero que ya puede sonar cliché, pero cuando un alumno nos pregunta qué hacer para poder hacer arquitectura y posicionarte más o menos en un espacio intelectual o proyectual, nosotros simplemente le decimos que tienen que hacer de lo que están haciendo lo mejor posible. O sea, todo lo que hacemos creemos que es lo mejor que hacemos. Mira, estábamos pensando... vamos a retomar la cátedra en la facultad, hacemos un taller de proyectos nosotros en segundo año, y yo estaba pensando en el tema de la utopía. Sí. Y me parecía que la utopía como condición, o sea, ahora se habla de heterotopía, Foucault escribe de eso, la distopía, etcétera, pero yo creo que los arquitectos, y eso lo aprendí de Juvenal, él decía que los arquitectos no podían ser pesimistas, que no podía existir un arquitecto pesimista, que un arquitecto siempre tenía que pensar que iba a cambiar el mundo, ¿no? O sea, con esa pulsión tú proyectas. Y hay tantas variables en el proyecto y es tan desgastante que si no tienes esa pulsión tan fuerte y ese temple, no vas a lograr hacer absolutamente nada. Porque, o sea, mancarte un proyecto y verlo construido y pasarte todo este proceso que te puede tirar 2 años, 1 año para una casa, 2 años, 3 años para un edificio, o 4 a veces, tienes que estar como armado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo ahora, que son varias cosas, yo nunca sabemos qué nos va a pasar con los proyectos. O sea, no sabemos si cada proyecto va a tomar su camino, de que va a ganar premios o va a ser publicado acá o allá. A veces nos sorprende que nos llaman de lejos, oye, nos ha encantado esta casa, nos puedes pasarla para publicar. Entonces, yo creo que todos, o siempre esperamos eso, tengan un nivel de indagación, una reflexión proyectual. O sea, yo creo que el mejor escenario para nosotros es proyectar, tener pocas cosas y ganar más dinero. O sea, no nos gusta llenarnos de cosas un montón porque
porque sabemos, nos conocemos y sabemos que si diseñamos una puerta, le vamos a meter todo a la puerta, o un tercer piso, o una cosa pequeñita. Entonces tratamos de dosificarnos como estudio. De hecho, no sé cómo pasa en Buenos Aires, pero acá la arquitectura está habiendo mucha construcción, pero los promotores creo que no son el mejor cliente. No hemos hecho un edificio multifamiliar todavía, habiendo tantos en Lima que se están haciendo, creo que diario se hace 10, 20. Sí. Nosotros no hemos podido hacer ninguno. Yo creo que no les interesamos a los promotores. Sí, voy acá. A nosotros tampoco nos interesa mucho. Sí, en Buenos Aires está pasando algo parecido, que los brokers inmobiliarios están manejando una parte del mercado. Claro, acá de verdad pasa exactamente lo mismo. Pero mira, en otras partes yo creo que justamente lo comentaba. Primero que la relación que tiene ahorita la arquitectura en Lima o en Perú con los medios es enormemente pobre. O sea, pobre en el sentido de que tú ves a los medios hablar de arquitectura en términos infames, ya pobrísimos. O sea, la arquitectura para los medios aquí en Perú tiene que ver con de qué color pintas tu pared, qué piso le pones, qué material usas, qué cuadro vas a colgar. O sea, de eso se trata la arquitectura, por lo menos. Hay una revista que es Arquinca que trata, Freddy, siempre de hablar de arquitectura, pero sí, lo demás está marcado, como tú dices, por el boom inmobiliario. O sea, por ahí nosotros no vemos ninguna posibilidad porque hay una onda como muy mercantilista. Pero lo que pasa es que en otras partes del mundo, no sé si en tu país, el Estado hace obra, pues, y hace obra a partir de concursos públicos, y uno puede indagar y puede reflexionar con la arquitectura a partir de ese tipo de obras, o sea, las bibliotecas, los museos, las entidades públicas, toda esa infraestructura es infraestructura disonante de estas cosas que nosotros, que te estoy, de la edilicia, por sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, acá esa arquitectura y esa infraestructura es pobrísima, sí, porque no se concursa, porque está hecha por los ayuntamientos con arquitectos mal formados, porque está llena de simbologías, de metáforas absurdas y literales. Entonces tú ves cada barrabasada en la ciudad que, bueno, dices estos, o sea, bueno, estamos tratando de cambiar eso con un grupo de arquitectos, pero bueno, eso tiene para largo. Entonces, lo que nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, cambiar de escala y no hacer edificios multifamiliares, es que ganamos algunos concursos privados, sí, y por ahí un par de invitaciones del Estado, del Ministerio de Cultura específicamente, para hacer un par de museos. Entonces, de verdad, nuestros clientes ahora son instituciones, o sea, tenemos clientes de vivienda unifamiliar siempre, porque nos gusta la vivienda como espacio de indagación, pero hemos diseñado el museo para el santuario de Pachacama que lo acabamos de entregar, y de verdad es un edificio, a mi parecer, enormemente contemporáneo por su trazo, por su territorialidad, por su topografía. Luego te puedo enviar como un poco de material. Hicimos un edificio que ganamos para la Universidad Católica, que era un edificio programáticamente disonante también, en el sentido de que no era aula, no era biblioteca, era espacio para estar, para encontrarse. Es más, la gente, hubo una encuesta y le puso Tincuy. Tincuy significa encuentro en quechua, entonces el edificio, sí, se llama Tincuy. Es un edificio interesante. Y sabes que cuando te hablaba de ese tema del desaprendizaje, que comenzamos a cuestionar este tema de que nos gustaba la arquitectura moderna, pero no queríamos hacerla, comenzamos a generar estrategias proyectuales. Una de ellas fue que entramos en espacios de riesgo, o sea, de incertidumbre.
comenzamos a proyectar sin planimetrías, hasta un buen avanzada el proyecto. No usamos planimetrías, usamos muchas maquetas. Tengo registrados procesos enteros de indagación proyectual en maqueta, totalmente pulsional, y eso nos iba llevando a escenarios desconocidos, por lo menos para nosotros, iban deviniendo en edificios o en proyectos enormemente interesantes, de espacialidades muy interesantes, ¿no? Entonces, el edificio Pingüín nace así. Ganamos otros concursos, hemos ganado una biblioteca, acá está, justo es lo que estoy haciendo, por eso estamos tan ocupados, mira, no sé si la ves. Así, este perfecto. Es un proyecto, entonces, esta es una biblioteca de 9.000 metros cuadrados en el campus de la Universidad Católica, y cuando te digo que no queremos componer, es que, por ejemplo, con un gesto que tiene que ver con una escalera, resolvemos la fachada, la masa, el volumen, la figura, el espacio, hay un hueco acá que sirve como lámpara, que está abierto por acá, entonces si tú iluminas un poco esto, este espacio, que es un espacio como vacío, no sé si la ves ahí. Sí, se ve perfecto. Acá. Bueno, el tema es que definitivamente esto es una figura. Nosotros en este proceso de desaprendizaje comenzamos a trabajar sobre el fondo, haciendo esta relación figura-fondo. Nos alejamos de la figura porque sentíamos que la figura estaba muy cargada de simbolismo y de metáforas, todas esas huevadas. Entonces dijimos, no, vamos a trabajar el fondo, y comenzamos a trabajar sección. Y hubieron muchos proyectos que nacen de la sección así totalmente de un espacio de reflexión del usuario, del material, de la disciplina. Entonces nos gustaba la idea que la arquitectura se sostenga a sí misma, o sea, que cuando te dicen que es la arquitectura no digas es un arte, o sea, que otra disciplina la sostenga, ¿me entiendes? No, la arquitectura se puede definir, pensamos nosotros, desde su propia disciplina, ¿no? Entonces, con términos disciplinares, o sea, tú puedes definir un edificio hablando de arquitectura, no tienes que definirlo con este edificio significa la papa o la pachamanca, o significa un iPod o una tablet, no sé, hay arquitectos enormemente simbólicos que a nosotros de verdad o sea, estamos muy lejanos de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos ser hasta pragmáticos, pero creemos que la disciplina tiene tantos recursos, como te lo explicaba con la arquitectura prehispánica. Hay una carga ritual, espiritual definitivamente, pero que no es simbólica necesariamente, ni figurativa, ni mucho menos. Entonces, nos alejamos de la figura muchos años y hemos comenzado hace 2 años a trabajarla. Y este edificio como que plantea esa discusión, o sea, necesitamos construir figura, vamos a pensarla cómo, vamos a definirla con 2, 3 gestos que vienen de la circunstancia del proyecto. O sea, el proyecto tiene una cantidad de situaciones por estar ahí, por ser de la universidad, por tener una cantidad de dinero, por querer tener 2 materiales, etc. Entonces, es como que no hay una ruta preestablecida. En ese sentido, hay una frase de Edgar Morán. En realidad la frase es de San Juan de la Cruz, que es un clérigo del siglo XVI, disidente total. Entonces dice algo que a nosotros nos ha iluminado en todas las charlas que hacemos, como que la ponemos siempre. Dice, para llegar al lugar que no conoces, debes de tomar el camino que no conoces. Entonces, solamente esa frase nos permite pensar que la arquitectura todavía puede decirnos algo. Cuando te digo que nos gusta hacer lo que no sabemos, es porque es como tomar el camino que no conocemos. O sea, si yo agarro los 5 principios de Le Corbusier, el sistema compositivo de la Gestalt, y proyecto, obviamente voy a proyectar algo que conozco, me va a salir algo quizás bien articulado, con su columna, con su muro cortina o su ventana horizontal, etcétera. Me puedo ganar hasta un premio, o sea, acá en Lima, no sé si pasa lo mismo en Buenos Aires, pero en Lima me puedo ganar hasta un premio con ese proyecto, pero me sentiría enormemente pusilánime al presentarlo. O sea, no sé, por lo menos nosotros con Pati nos sentiríamos mal. Entonces, no sé, creo que cuando te hablo de la reflexión, cuando te hablo de cada proyecto tiene una reflexión, cuando te hablo
tratamos de ganarle tiempo al proyecto, porque ahora todo el mundo anda muy apurado, no sé si pasa lo mismo también en Buenos Aires. Sí, Todos sí. los clientes quieren las cosas para ayer, me parece absurdo. O sea, se gastan no sé cuánta plata en otras cosas y quieren que uno haga un proyecto en 2 meses, cosa que no hacemos. O sea, estamos tratando, nuestro esfuerzo pasa por ganarle tiempo al proyecto, porque queremos diseñar una casa en 8 meses y no en 2, porque queremos diseñar un edificio en año y medio y no en 5 meses, ¿me entiendes? Entonces, no es muy rentable, porque no te hace muy rentable los proyectos, pero por lo menos a nosotros nos permite estar como más sano. El proyecto obviamente te forma, ¿no? O sea, cuando tú proyectas algo te estás formando como arquitecto o como alumno, por ejemplo, tu proyecto de fin de carrera te va a formar. Sí, entonces vas a tener que hacer el mejor proyecto para tener la mejor formación, no te queda otra. Si haces un proyecto mediocre, lamentablemente te vas a formar de manera mediocre, o sea, no te queda, o sea, ¿qué vas a hacer? Aunque creas que ya después la harás o después te caerá el super proyecto para hacer la estrella, ya te formaste, o sea, eso no va a cambiar, ya casi tu formación se va a ir arraigando. Entonces, cuando te digo que hacemos el proyecto el mejor, porque nos estamos formando pues con nuestros proyectos, entonces nos formamos con un buen detalle, así como nos formamos con una buena maqueta o con un buen dibujo. Entonces, como no separamos esta condición de lo formativo y del hacer, tenemos que hacerlo bien, o sea, bien por lo menos de manera rigurosa, no bien en los términos de catalogar las cosas. Por ejemplo, ahora que estuve en Sao Paulo, vi el edificio Lina Bobardi, el Pompeya, o vi las cosas de Méndez de Rocha y dije, puta madre, por algo esta huevona era tan influyente en la arquitectura latinoamericana. O sea, su edificio es impresionante. O sea, vi las cosas de Salmona en Colombia y me encantaron. Claro, yo no voy a hacer, o sea, no me provoca hacer lo mismo. No, sí, seguro. Pero te das cuenta de la potencia de ese pata con ese edificio en los años 80 o 90 para inundar el pensamiento latinoamericano. O sea, yo creo que si ya no pasa eso, no es porque no haya personajes así, sino porque creo que los latinoamericanos hemos entendido. Eso se lo escuché a Ramón Gutiérrez, compatriota tuyo, ¿no? Cuando dijo que uno podía ser centro desde la periferia, ahora en este mundo globalizado. Sí, totalmente. O sea, con un proyecto en Lima, nosotros podemos ser el centro del mundo. O sea, sí, definitivamente, y así lo fue. O sea, cuando iba a ver las cosas de Méndez de Rocha, de Salmona, de Lina Bobardi, yo no tengo por qué largarme a ser más holandés que Vinnie Mas y hacer arquitectura holandesa allá o en Lima, o hacer cosas, o hacer a lo Kuljas mejor arquitectura que Kuljas, o a lo Sana mejor arquitectura que Sana, ¿no? O sea, nosotros estamos enormemente arraigados acá con nuestro estudio, no porque vivamos acá, sino porque nuestro esquema mental ha nacido, como te digo, del desierto, del mundo, lo que me estás queriendo decir que se quieren basar más en la arquitectura del indigenismo que en la arquitectura moderna o la colonial. Es que, por ejemplo, no sé si indigenismo es la palabra correcta. O sea, yo lo único que te digo es que hay una impronta formativa desde antes de la escuela que compartimos con Pati, que tiene que ver con la vivencia de la arquitectura prehispánica. Yo desde pequeño he viajado con mi familia al norte, he visto huacas, he ido a Cusco, he viajado un montón con mi auto por el Perú a ver arquitectura prehispánica. Sí. Esta arquitectura que está en su soledad en el territorio peruano, estos muros que están regados, construyendo plazas, patios, casi derruidos en algunos términos. Eso a mí me conmovió.
me formó. O sea, no es no es un aprendizaje cognitivo de la escuela necesariamente, es una cosa vivencial. Vivencial, totalmente. Entonces, vivencial. cuando a mí me preguntan por qué, o cuando nos preguntan a Pati y a mí, por qué se asociaron, nosotros, o por qué son socios, nosotros decimos, yo creo que nosotros somos socios porque hemos vivido cosas por separado y que tienen que ver con la arquitectura. O sea, somos socios porque nos gusta la arquitectura prehispánica también, o porque hemos caminado el desierto peruano. O sea, no somos socios porque queríamos hacer un negocio, ¿me entiendes? O porque ya dijimos, tú tienes un valor, yo tengo otro, cual marketing, vamos a juntarlo y acá saldrá algo mejor. No. O sea, somos socios por aspecto al pasado prehispánico, a la arquitectura, etc. O sea, le explicaba a un alumno la vez pasada, porque un poco que hablaba de la arquitectura y yo le decía, mira, en el proceso evolutivo del homínido a Homo sapiens y de ahí a sapiens sapiens, no es que el hombre haga arquitectura porque ya es ser humano, sino que la arquitectura, o sea, el salir de la cueva y el construir fuera, lo hizo humano, ¿me entiendes? O sea, la arquitectura nos ha hecho humanos, o sea, ha hecho posible que seamos humanos, así como la sepultura o el fuego, etcétera, ¿no? Entonces, no es que nosotros, seres humanos, hacemos arquitectura, al contrario, somos producto de hacer arquitectura. Entonces, que no pasa lo mismo con otra disciplina. O sea, yo no creo que el marketing haya hecho ser humano al homínido, o la ingeniería industrial, o la ingeniería mecánica. La arquitectura como disciplina milenaria nos ha construido como seres humanos, nos ha hecho sapiens sapiens. Entonces, yo creo que en esa contundencia, no es que no me guste lo que hace Sana o Culjas o qué sé yo, de hecho me gusta, y creo que si hay un edificio en sus circunstancias que requiera algo de... O sea, esa casita que te he mandado, por correo que te ha llegado, te la mando. Es un homenaje a Álvaro Siza. Un homenaje a Álvaro Siza. O sea, nosotros vinimos de Portugal con Pati, nos parecía entrañable la arquitectura de Siza, y esa casa, justamente teníamos ese proyecto, y es la casa de Pati en la playa. O sea, es como haberse hecho su propia casa, es como estas pocas posibilidades de hacer arquitectura para uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la casa es una casa pequeña, pero es una casa como enormemente espacial. Y la experiencia de recorrerla es verdaderamente, es muy bonita la casa, a nosotros nos encanta. Pero cuando te digo que es un homenaje a Siza es porque está su paleta, está el mármol, ¿no? Está el mármol de Siza, está el material monocromático, están dos materiales nada más, no hay más materiales ahí. Dos que se repiten y se meten por toda la casa y el espacio como que fluye entre ese patio, ese espacio de media altura y media, la escalera. Entonces, ahí hay un tributo y una reflexión y un casi agradecimiento, o sea, a este señor, porque de verdad nos encantó conocerlo y nos encantó ver su obra. Entonces, no es que nosotros querramos hacer arquitectura prehispánica, ni mucho menos. Yo no te hablo de lo hispánico, o sea, de la casa colonial, ni mucho menos, porque es linda y todo, pero creo que no me conmueve tanto. O sea, porque su apuesta por el territorio es el zapato del europeo sobre tierras latinoamericanas. O sea, ponen la grilla y barren. O sea, en ese sentido son muy modernos.
¿me entiendes? O sea, no dejan rastra y se posan sobre huacas. Yo creo que la sensibilidad del arquitecto prehispánico en su vivencia cotidiana con el territorio y el paisaje es inconmensurable. O sea, si algún día tienes posibilidad de venir al Perú, pucha, de verdad búscanos o sea, en Lima hay experiencias, hay 2, 3 huacas que son preciosas, y tú te vas a dar cuenta, que yo se lo digo mucho a algunos arquitectos. Tú has visto la arquitectura chilena, esta mediatizada totalmente, que está en todas las revistas, ¿no? Esta de que hacen, casi todas son casas pabellón, ¿te has dado cuenta? Sí. La mayoría, ¿no? No digo que haya por ahí gente disonante. Y todas son de palitos, hay maderitas, palitos, cosas lígneas, ¿no? Entonces ahí no hay muro. O sea, de verdad, no tienen esa condición muraria que nosotros la tenemos, por lo menos con Patti, que nos brota. Yo no te digo que nos brota el muro como que define nuestra arquitectura, o sea, como así como la define el patio, quizás la rampa, orientación espacial con la escalera, el desplazamiento. Tú ves en muchas cosas de la arquitectura chilena que está muy publicitada, o que se publicitó mucho, como esta generación de Claude, Saravena, ¿no? Que son arquitecturas de palitos, todas son pabellones, están solas, solitarias, frente al mar. Genial el paisaje, Mostra, me parece como diseño, ¿no? Pero son otra cosa. O sea, yo creo que ahí podemos marcar diferencias clarísimas. Me sentí más cercano a lo que vi en Sao Paulo. De verdad, lo de Méndez de Rocha, desde el uso del material, que es un material que nosotros, el hormigón, a nosotros nos seduce mucho, me gustó mucho. O sea, de verdad, me gustó tanto como lo que me gustó de Portugal, de lo de Sisa, lo de Birne, ¿no? O sea, entonces creo que los latinoamericanos ya hace tiempo el tema de la identidad, que por ahí tú lo tocabas, es una discusión que ya no tenemos. Yo creo que ya no la tenemos porque ya estamos como muy bien armados. Sí. Me parece, no sé. Y bueno, Rodolfo, no sé si te parece para ir cerrando. ¿Para qué hacer arquitectura, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver con esto que te hablaba de la discusión que tiene un arquitecto sobre... tenemos que ser, o sea, siempre vamos a ser optimistas para hacer arquitectura, entonces siempre vamos a querer cambiar el mundo y mejorarlo. Hay un chiste que por acá se dice que, claro, si se juntan, si tú le preguntas al arquitecto, oye, ¿cómo ves esto? Siempre te va a decir, oye, esto puede ser mejor, ¿no? O sea, tiene que cambiar acá, hay que hacer esto, o sea, y en algunas cosas problematizan el asunto, porque siempre lo quieren cambiar, porque siempre vemos algo que no está sucediendo y que puede suceder. Entonces creo que esta idea... A mí me parece que siempre hay una utopía detrás de cualquier proyecto. En los términos más heterotópicos, si quieres, en términos de Foucault, no la utopía moderna necesariamente que construye al hombre como máquina, sino la utopía pura, ¿no? Esa utopía disonante que va a ser alterada y va a ser cambiada por el ser humano en su ruido, pero yo creo que siempre para nosotros, por lo menos cuando entra un proyecto al estudio, nos genera un estado de expectante tan fuerte que ya nos hacemos la pregunta de ¿para qué hacer arquitectura? Es como que yo creo que es lo que, por lo menos nosotros dos, cada uno en su vida, creo que es lo que mejor hace. O sea, yo antes tocaba, pero yo creo que no tocaba tan bien como me dedico a hacer arquitectura, ¿no? O sea, es algo que por algo los arquitectos se casan con arquitectas, tienen amigos arquitectos, tienen charlas de arquitectos y conversan de arquitectura. O sea, creo porque la disciplina es tan fuerte en la cabeza de uno que siempre quieres mejorar las cosas, o sea, y siempre las quieres cambiar, definitivamente. A veces, cuando nos han preguntado qué es la arquitectura, que no es tu pregunta, nosotros hemos dicho que ya no es relevante para nosotros preguntarnos eso. Sí, totalmente. Más relevante es lo que tú me estás diciendo, para qué la hacemos,
qué vamos a cambiar, qué vamos a mejorar. Yo creo que son preguntas más interesantes porque piensan en el ser humano y no estamos filosofando mucho con la arquitectura a partir de esa pregunta de qué es la arquitectura. Nos gusta saber para qué sirve, en último caso, ¿no? O sea, que es un poco lo que tratamos de hacer. Entonces, Petrina vino una vez a Lima y era amigo de Pedro, y yo me acuerdo que lo pasé por la ciudad. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, claro, bueno, yo tenía 23 años. Ah, bueno, muy, muy joven. Sí, sí, sí. Claro, 24. Petrina era un erudito, o sea, qué bestia. Conocía, porque lo llevé a la Lima colonial, le interesaba mucho ver la Lima colonial. Sí, sí, sí. Y entramos a muchas iglesias y vimos mucha traza urbana de la colonia y almorzamos, recuerdo, en un barcito en el centro de Lima. Y él tenía mucha información, bueno, es una persona muy culta, entonces, y bueno, así me acuerdo de Petrina, obviamente, porque sabía mucho y me explicaba un poco todo sobre la arquitectura de la colonia y cómo, así siempre hacía un poco la comparación con Buenos Aires o con Argentina, ¿no? Sí, o sea, sí, porque sí. acá estuvo el virreinato y de alguna manera... creo que el virreinato marca... No se va a acordar cerca de mí, pero yo lo pasé por Lima. Recuerdo que fuimos a un restaurante clásico en Lima y él se pidió unos sesos. ¿Sesos? Sesos, o sea, yo nunca había comido sesos. Y él vio la carta y lo pidió. Es un restaurante que queda en la esquina del Palacio de Gobierno, que se llama el Bar Cordán. Entonces, yo no sé si sigue grande y voluptuoso, era así voluptuoso. Pero caminamos mucho, me enseñó mucho, lo admiré mucho porque era una enciclopedia andando, me explicó toda la iconografía religiosa de la iglesia de San Pedro, porque entramos a verla, Sí. le fascinó San Pedro a él, porque oro por todos lados y vimos la Merced, creo que vimos San Agustín, varias iglesias, y bueno, me encantó cuando leí que yo le explicaba a Patti, le contaba esta historia a Patti, mi socia, cuando leí que tú mencionaste a Petrina. Me encanta ser parte de la posibilidad de que compartir lo que hacemos por allá. Y nada, un abrazo a Alberto desde acá. Y yo supongo que Pedro de la UNDE también le mandará sus saludos si hubiera sabido esto. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Sí, Rodolfo. Ignacio. Te agradezco, es muy amable. Nos vemos. Hasta Chao. luego.